Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Miguel Rodríguez y junto con la profesora Nora Muñoz de la Universidad de Antioquia de Medellín vamos a hacer una breve presentación, dar la bienvenida y hacer una breve presentación frente a lo que ha sido el nodo. La profe Nora Muñoz va a presentar un poco el contexto con relación a lo que fue el nodo nacional y regional de trabajo social con grupos aquí en Colombia, de donde de una u otra manera surge el nodo internacional social con grupos, que es el equipo organizador de este espacio y también que les hemos compartido la página del nodo. No sé si la profe Nora esté conectada en este momento. ¿Tenemos? Bueno, mientras que se conecta la profe Nora, yo voy a ir contextualizando un poco. El nodo, los nodos de trabajo social en Colombia surgen a partir de una iniciativa CONEX, que es el Consejo Nacional para la Educación y Trabajo Social, y en el CONEX surge una iniciativa que se denomina crear la red Mitras. La red Mitras es la red de metodologías e intervención en trabajo social, desde donde surgieron diferentes nodos de reflexión desde la profesión. Uno de ellos pues era el nodo de trabajo social con grupos. Ese nodo se trabajaba de acuerdo a las regiones, porque Colombia está dividido por el Consejo en diferentes regiones, y cada una de las regiones en lo que se trabajaba eran las reflexiones con relación a cada uno de los temas de interés. Y uno de ellos pues era reflexionar sobre el trabajo. En el 2016 se abre por iniciativa y por sueños de varios de nosotros aquí en Colombia, surge la posibilidad de que esta experiencia sea replicada a una experiencia internacional, y con algunas compañeras con quienes veníamos realizando la experiencia, comenzamos a proponer la posibilidad de que fuera el nodo internacional. Nosotros veníamos realizando algunas conversaciones con algunos colegas y algunas colegas de otros países. En ese momento con la profesora Susana Salinas, a quien siempre recordaremos desde el corazón, de la Universidad Nacional de San Luis, con quien están nuestros afectos en el lugar en el que se encuentre. De México con la profesora Adriana Ornelas de la UNAM, con la profesora Ela Pérez de la Universidad de San Marcos de Lima, Perú, y aquí en Colombia con la Universidad de La Salle, la Universidad Mariana de Pasto, la Unicol Mayor y la Fundación Universitaria Monserrate, que es desde donde se suscita un poco la iniciativa. En este trasegar desde el 2016 hasta la fecha, pues ya hemos logrado realizar varias iniciativas como esta que se está proponiendo en este momento. Les invitamos a consultar la página del nodo. Creo que en la página del nodo ustedes pueden ampliar aún más quiénes somos, cuáles son los antecedentes, cuál es el recorrido, cuál ha sido la historia, y allí también van a poder consultar la grabación de estos encuentros. Ustedes van a poder encontrar el encuentro anterior, que fue el homenaje que se hizo a Gladys Rilán, que lo realizó la profesora Viviana Travi de Argentina. Hoy, pues, en este homenaje especial a Natalio Kirchnerman, muy conocido por la mayoría, sino por todos y por todas, y también con quien tenemos muchos afectos. Natalio estuvo muy vinculado a un movimiento del trabajo social crítico que hubo acá en Colombia, y él vino al primer encuentro de trabajo social crítico que se realizó aquí en Bogotá, y en donde pues participamos quienes en esa época éramos estudiantes de diferentes universidades, que tuvo como sede la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, bienvenidos y bienvenidas para todos. Ojalá nos podamos seguir vinculando desde el nodo. El nodo es un espacio de debate y reflexión abierto para todos y todas. Esperamos encontrarnos por ahí para seguir como gestando esta iniciativa y estas inquietudes y búsquedas que tenemos. No sé si Nora se puede conectar. Sí, me excuso, pero ahorita se paralizó mi cámara y mi micrófono y tuve que salir y volver a entrar. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Es un placer saludarles y poder estar acá con ustedes en un evento de tanta relevancia para nosotros, dada la importancia de la trayectoria académica del profesor Natalio Kirchnerman, a quien tuve el privilegio de conocer en la Universidad Nacional de Bogotá, acá en mi país, en el evento que ya les mencionó Miguel. Quiero para empezar contarles que con CONEX nace la red Mitras,
que es la Red de Metodologías de la Intervención en Trabajo Social en el año 2001, con la finalidad de impulsar, motivar y apoyar los procesos de producción de conocimiento en, desde y para el trabajo social en Colombia. Esta red está constituida por 3 nodos: el nodo de trabajo social de caso y familia, el nodo de trabajo social con grupos, que se fortalece y reinicia labores de investigación en el año 2011, lo que deriva posteriormente en la creación del nodo internacional de trabajo social con grupos en el año 2016, del cual les habló ya el profesor Miguel, de la Fundación Universitaria Monserrate, como institución que con el aval del CONES viene liderando todos los procesos que tienen que ver con el nodo de grupos en sus 2 vertientes, nacional e internacional. Y el tercer nodo que conforma la red Mitras es el nodo de trabajo social con comunidades. Desde estos nodos se ha buscado permanentemente el desarrollo de procesos investigativos que aporten a la generación de conocimiento propio, haciendo énfasis en la intervención como eje que estructura y fundamenta el trabajo social como disciplina de las ciencias sociales y humanas. Y para el logro de esta iniciativa se previeron algunos propósitos desde la red en el 2001. El primero de ellos tiene que ver con la visibilización del conocimiento propio generado por nuestra comunidad académica, y ahí me refiero en este sentido a profesionales en campo, a docentes, a estudiantes, a agremiaciones y en general a quienes forman parte del trabajo social como disciplina científica y como campo de acción social. El conocimiento al que se alude refiere no solo a las reflexiones que surgen a partir de la praxis, sino también a partir de la reflexión que suscita lo social como escenario de problematización y construcción del objeto del trabajo social. Un segundo propósito que tiene la red es la vinculación del conocimiento generado a los procesos de formación profesional y posgraduada en trabajo social, por el hecho de que esta brinda contribuciones que deben ser incorporadas al campo disciplinar y debe ser puesta en discusión, debate y reflexión entre los futuros profesionales en su formación básica, en su formación posgraduada y en los procesos de actualización de nuestros egresados de cada una de las 36 unidades académicas que ofrecen el programa de trabajo social profesional en Colombia. Como tercer propósito de la red está la democratización del conocimiento generado en, desde y para trabajo social y por consiguiente su apropiación social, con lo que se busca que no solo Colombia, sino también el programa de trabajo social en América Latina, el Caribe y el mundo entero puedan poner a circular, reflexionar y decantar este conocimiento propio, con lo que se prevé avanzar en la consolidación de nuestro campo disciplinario. Y como cuarto propósito, la consolidación del acervo de conocimientos desarrollados desde diversas orillas, que nos ofrece el amplio y versátil campo del trabajo social, por lo que en principio básico y fundamental que orienta la construcción de nuestro saber especializado desde la red y desde el CONEX es el pluralismo crítico, epistémico como teórico y metodológico, para los desarrollos de un trabajo social crítico y en constante revisión y decantación. Sean entonces ustedes bienvenidos a este escenario en el que se privilegia a los pioneros y las pioneras de nuestra disciplina, resaltando sus aportes a nuestro campo de conocimiento y su humanidad, la que muy seguramente alentó su opción de apostarle al trabajo social como campo de saber frente a lo colectivo con sentido humanista y definitivamente político. Muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Micrófono. Micrófono. Mari, tenés silencio. Ahí está, ahora sí. Ahora. Perdón, disculpen. Les decía que en esta ocasión, bueno, está María Inés García, quien nos acompaña, es nuestra invitada para el conversatorio. Ella es licenciada en Servicio Social, recibida en la Universidad Nacional de Comahue, diplomada en Ciencias Sociales, titular de las cátedras de Metodología 1 y 2, en su momento, en este momento es jubilada, fue secretaria de Extensión,
también de la misma facultad. Asimismo, estuvo durante muchos años cumpliendo el rol de diputada provincial y hoy viene a contarnos la trayectoria de vida que ha podido compartir con Natalio y a su vez también desde el ámbito académico. También hemos invitado a Andrés Ponce de León, docente, investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Comahue, director de la especialización de trabajo social forense y hoy actualmente decano de la facultad. Bienvenidos, bienvenidas y les damos la palabra a ustedes, que son los protagonistas de este homenaje de nuestro querido y reconocido Natalio Kirchnerman, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. No, por las dudas que tuviera el micrófono silenciado no me hubiera dado cuenta. Está bien. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores por darnos la oportunidad de recordar a nuestro Natalio. Como bien lo explicaba Mari, yo soy de una generación que Natalio fue nuestro maestro, fue nuestro compañero de trabajo, fue nuestro amigo. Hablar de la trayectoria de Natalio y hablar de su vida es casi recordar nuestra vida, porque hubo un grupo de personas, acá hoy nos acompaña Betty también y algunos compañeros que no están, que desde que entramos en la carrera de trabajo social, en ese momento era el año 1971 y Natalio era profesor en el entonces Instituto de Servicio Social de la provincia de Río Negro, que era un instituto provincial que dependía del Ministerio de Acción Social de la provincia. Natalio en la década del 60 se había sumado, había venido a trabajar, luego de ser profesor en la UBA, de ser secretario de extensión en la UBA, se había venido a trabajar en nuestra provincia de Río Negro. Y trabajaba, primero tuvo algunas experiencias siendo funcionario provincial y después se sumó al incipiente Instituto Superior de Servicio Social. Les estoy hablando del año 72, en ese momento en Argentina había todavía pocas universidades, lo que había es algunas instituciones de formación provincial, y en nuestra localidad, que es la localidad de General Roca, estaba este Instituto de Servicio Social, que tenía dependencia provincial, y que en el año 1972, después de largas peleas, con mucha participación docente y estudiantil, se consigue crear la hoy Universidad Nacional del Comahue, que para los compañeros y compañeras que no lo sepan, es una universidad regional que está asentada en las provincias de Río Negro y en la provincia de Neuquén, y que precisamente tuvo como origen las instituciones provinciales, los institutos superiores provinciales que había en la provincia de Río Negro y la entonces Universidad Provincial de Neuquén. Así se crea la Universidad Nacional del Comahue y comenzamos un recorrido universitario. De todos modos, quería marcar dos cosas, porque el Instituto de Servicio Social de General Roca, sobre todo y por la presencia de Natalio, era una de las instituciones más importantes, digamos, en la formación de profesionales. Todo debido a la inquietud terrible de Natalio, a esta vocación que tenía por el trabajo social, por la aspiración de que el trabajo social se incluyera dentro del camino de la ciencia, y además por su, después voy a hablar un poco de sus características personales, pero también por su terrible compromiso con la localidad donde estaba. De tal manera que cuando nosotros entramos en el año 71 al instituto, el instituto era un instituto muy reconocido,
Y era un instituto que, siendo una organización relativamente pequeña, recibía estudiantes prácticamente de toda América Latina, que había sido sede en el año 67 de uno de los 3 seminarios de la reconceptualización. El movimiento de reconceptualización, que se da a través de distintos seminarios, el primero se hace en Brasil, el segundo se hace el primero se hace en Brasil en el 65, el segundo se hace en Montevideo en el 66 y el tercero se hace en Argentina, previo al documento de Araxá y de Terexópolis, se hace en Argentina en el 67 en nuestra ciudad, en General Roca, lo cual significó para la provincia y para la región una movida muy importante que lo tuvo a Natalio como expositor en ese momento y todo lo demás. O sea que era un instituto que, si bien era un instituto provincial, cumplía ampliamente los requisitos de un instituto de formación muy importante para la región en ese momento histórico determinado. Así les contaba, llegaban becarios absolutamente de toda América Latina. Natalio ya había empezado a recorrer, estaba muy metido en todo esto del movimiento de reconceptualización, así que, bueno, recibíamos muchos estudiantes. Siguiendo un poco la historia institucional, en el año 72 se crea entonces la Universidad Nacional del Comahue y el viejo Instituto de Servicio Social pasa a ser una parte importantísima, digamos, casi central, de lo que en la actualidad es la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Pero esa facultad primigeniamente es la Facultad de Sociales y tiene a la carrera de Servicio Social, que históricamente quedó en la facultad como dividida, porque la carrera de Trabajo Social también estaba en Neuquén. Entonces, si bien la dependencia es una de la facultad, quedan 2 carreras, una asentada en General Roca y otra asentada en Neuquén. La historia de la facultad es también un poco la historia de Natalio, porque bueno, así se empieza a caminar y a conformar nuestro centro universitario, y digamos, y es imprescindible hablar de él sin hablar de Natalio y su participación en absolutamente todas las cuestiones que tenían que ver con la vida institucional. Obvio que fue uno de los primeros profesores cuando se normalizó la Universidad Argentina en el 84, fue uno de los primeros profesores que concursó, fue uno de los primeros profesores titular, regular concursado, y por supuesto era uno de los primeros consejeros docentes que tuvo esta facultad. Digamos que estoy intentando hablar un poco no solo de la cuestión más académica que tenía que ver con su producción, porque paralelo a todo esto Natalio seguía escribiendo, escribía sobre grupos, empezaba a escribir sobre cuestiones de un trabajo social más comprometido, así nace Servicio Social Pueblo, o sea, empieza a escribir, ya casi en la década del 80, empieza a escribir esa obra que fue muy importante para él, que fue la teoría y práctica del trabajo social, que tiene 8 tomos, donde él intenta de alguna manera plantear un abordaje metodológico más científico, porque esta era desde lo académico, digamos, la preocupación más importante que tenía Natalio, que tenía que ver con convertir nuestra profesión con un enfoque diferente, con un enfoque que tuviera, digamos, una posición mucho más ante las situaciones, no solo más creativa, sino también más científica, más rigurosa, más con un abordaje que fuera más desde el plano de la ciencia. Los que fuimos sus alumnos lo recordamos. Yo después fui su ayudante en la facultad, exactamente como mi compañera Betty Mesa, que está también acá. Después fui su adjunta. Después, como tenía esta generosidad increíble, dividió lo que era un área metodológica en 2 asignaturas para que yo pudiera ser titular del área metodología, y efectivamente pasó eso en los concursos, y que él se quedara con todo el área introductoria. Y
Bueno, digo, hablar de Natalio también significa recordar un poco nuestra vida al lado de él y también la vida institucional de la facultad al lado de él, porque no era solo dar clase o escribir, porque tampoco es que escribía como suele pasar a veces en una creación consigo mismo. Natalio tenía la capacidad y la cualidad de escribir con los demás. Todos los que trabajamos al lado de Natalio, todos produjimos cosas, a veces muy pensionados, debemos decirlo porque lo recuerdo con mucho afecto. Yo me tocó colaborar en el tomo 2 de Teoría y Práctica del Trabajo Social, y porque es la parte metodológica que tiene que ver con la investigación, y lo escribimos en un momento en que había nacido mi niño, mi primer hijo, o sea que la verdad que me costaba un esfuerzo desde lo personal sentarme a escribir, pero Natalio tenía esto, ¿no? Nos involucraba en los proyectos colectivos y nadie que estaba al lado de él podía dejar de exigirse, de crecer, de escribir. Él pensaba que nuestra profesión, la forma de trabajar en nuestra profesión era escribiendo, era dejando muestras y pruebas de lo que hacíamos. Entonces, tenía la capacidad de ser una persona que escribía mucho, pero que en su proceso de creación siempre era un proceso colectivo. Todos los que trabajamos al lado de él, todos tenemos publicaciones con él, todos. Algunas más importantes. Digo, no solo los que estábamos más cerca, que éramos su equipo de cátedra, o los que vivíamos en Roca, también Rito Maldonado, me acuerdo de algunos colegas de otros países que también escribían con él, o sea, trabajar con él era formar parte de su producción, nunca tuvo esta cosa del creador o del creativo o del escritor que escribía en soledad. Natalio, para él, todo era como una cosa colectiva, y la verdad que digamos, esa es una de las cosas que más uno extraña en Natalio. Yo debo decir que el último periodo de su vida lo abandoné un poco, porque en realidad después, por estas cosas de la vida, que además también nos enseñó él a tener una actitud comprometida frente a la vida, y fue eso lo que me llevó a ser muy militante y a poder ser diputada, con lo cual los últimos años de su vida estuve no tan dedicada con él a la actividad académica, sino que estaba en otra actividad, pero bueno, seguimos siendo amigos. Es más, no se puede hablar de Natalio, o no puedo hablar de Natalio, sino hablar de alguna manera del transcurso de toda mi vida, porque estuvo presente, bueno, cuando nacieron mis hijos, por supuesto cuando me casé, por supuesto en todo momento, digamos. Y para la mayoría de los compañeros que estábamos con él en ese momento, porque no era que era uno, digamos, la mayoría vivíamos la vida así, porque si algo tenía Natalio, es que esta cosa comprometida y solidaria del servicio social era su vida, era su profesión, pero era su vida. Por eso fue una persona que se extrañó tanto cuando faltó, porque se extrañó no solo la cosa académica, porque también es cierto que Natalio es producto de un momento histórico determinado, y muchas de sus cosas hoy pueden estar en revisión, hoy pueden estar hasta cuestionadas, si queremos, pero lo que uno no puede negar es que fue, y ustedes lo definían bien cuando ponían pionero, porque fue como un baluarte en ese momento de lo que significaba el trabajo social, del orgullo que daba que el trabajo social estuviera, digamos, en nuestra provincia, por ejemplo, representaba de esa manera con Natalio. Y además él tenía muchas otras inquietudes por esto de que, digamos, era su actitud de vida con el otro, más que solo el ejercicio de la profesión. Entonces era una persona absolutamente comprometida, absolutamente sencilla, absolutamente humilde. Era él, todas las mañanas compraba el pan antes de ir a su casa, y en la panadería todo el mundo, hola Natalio, todo el mundo en el pueblo lo conocía, lo reconocía. Fue varias veces, hablando un poco de su trayectoria, fue varias veces secretario de Cultura de la Municipalidad de General Roca,
y generó algunos proyectos en la Secretaría de Cultura que aún perduran. Hay un proyecto que se llama Leyendo A, que era un proyecto de lectura encarnado por una profesora, entonces compañera nuestra de la facultad, la profesora Cecilia Boggio, que debe tener 30 años ese proyecto, porque todavía una vez por mes hay un grupo importante de vecinos de todo el valle que se juntan en Leyendo A. Y la verdad que fue una actividad gestada por Natalio para acercar los libros a la comunidad. Su tarea en el museo fue imprescindible. Yo siempre cuento que la verdad que Natalio fue el primer intelectual que conocí en mi vida, pero un intelectual en serio, con una formación increíble. Si uno pasaba, él vivió siempre bastante cerca de mi casa, entonces yo solía pasar el sábado a la mañana y uno podía desde la vereda escuchar las óperas a todo volumen puesto, porque Natalio escribía escuchando ópera, y Luisa en la cocina protestaba porque no podía hablar con nadie, Luisa era su esposa. Digo, una persona, verdaderamente una persona con un nivel cultural, que ese nivel cultural impresionante, eso de ser verdaderamente un intelectual, lo puso tan cerca de la gente, que eso es lo más valioso que uno a la distancia puede recuperar de Natalio. Este compromiso con el otro, este saber cuando tenés que jugar políticamente y saber cuando no tenés que jugar y no jugar, digamos, cosas que las tenía de manera innata, me parece, en él, que no eran ni ficciones, ni cuestiones aprendidas, ni poses, era lo que él sentía. Ustedes pueden haber visto en las reseñas que en realidad él estaba escribiendo, pero además él había sido había sido estudiante de literatura, él era un gran lector, escribía maravillosamente bien, y una de sus novelas, sobre la cual estaba muy ilusionado, que la última vez que hablamos de la novela, era una novela sobre Esteban Echeverría. Y bueno, esto quiero decir, me parece que recordar a Natalio es recordar, digamos, no solo aquello que fue tan importante. Yo creo que para toda América Latina y para España, Natalio una vez por año iba a España, lo recibían en España, estaba todo el mes dando seminarios. La verdad que fue tan importante para el trabajo social, tan importante en sus producciones, en su quehacer, y además, digamos, como persona, aparte de lo que significó profesionalmente y los avances metodológicos que con él logramos. Yo me acuerdo las discusiones en nuestro plan de estudio sobre los temas metodológicos, que eran temas que a Natalio lo develaban, si en realidad había un método o tenía que haber un método único. Nosotros hicimos experiencias maravillosas en nuestro departamento de servicio social. Por ejemplo, hicimos una práctica que hace poco, ya casi retirada, yo jubilada, participaba con unos alumnos en unas charlas y decían, habría que volver en la práctica integrada. Nosotros tuvimos mucho tiempo práctica integrada. Nosotros lo que hacíamos era abordaje comunitario de la realidad. Íbamos a un barrio, alumnos de distintos niveles, y hacíamos abordajes de esas situaciones. Les estoy hablando del año 80 o finales de los 80 y principios de los 90, o sea, y eran todas cosas que eran en última instancia los desvelos que tenía Natalio en relación con la profesión, ¿no? Y él termina escribiendo Pensar el trabajo social, que creo que fue una de sus últimas obras, donde resuelve un poco el tema de la metodología, ¿no? Con el tema más de que el conocimiento se construye colectivamente, cosa que él siempre hizo, a lo mejor sin ponerle nombre y sin saberlo, pero siempre hizo, digamos, ¿no? Desde trabajar, no sé, desde las prácticas haciendo barrios comunitarios, trabajando autoconstrucciones con la gente, o sea, como que él tenía un montón de cosas en su cabeza que en última instancia lo que podía las plasmaba en sus libros. Que muchas veces fueron, algunos de ellos hasta criticados por entender que era a veces
una recopilación de materiales, pero bueno, era su intento por dejar alguna huella en esto del trabajo social. Me parece que los libros no eran más que un intento de dejar una huella y de lograr lo que él siempre decía, esto de que teníamos que profesionalizar la profesión, ¿no? Como que de alguna manera el abordaje tenía que ser cada vez más riguroso, cada vez más cuidadoso, cada vez más pensado. Probablemente estoy hablando de cosas que ya se han superado en la discusión del servicio social. Yo hace 2 o 3 años o 4 ya que me fui, pero quiero decir que, bueno, de alguna manera transmito cuáles eran mis impresiones alrededor de él, ¿no? Yo más o menos les conté lo que tenía. Él además, en el último tiempo, era profesor investigador de la facultad, por supuesto, dirigía algunos proyectos de investigación e extensión, cosa que la universidad nunca entendió, porque digamos, la universidad está como dividido lo que es la investigación, con la categorización y toda la historia de la ciencia, y la extensión como la tarea comunitaria. En realidad, Natalio todo lo que hizo era proyectos de investigación e extensión, digamos, y así trabajó el último tiempo en 3 o 4 proyectos que tenían que ver con las personas mayores. Yo un poco también estoy reciclando la historia, porque ahora que estoy jubilada estoy trabajando en un observatorio de políticas públicas para personas mayores que estoy segura que a Natalio le hubiera encantado, porque en los últimos 2 proyectos, algunos de los cuales todavía están funcionando, son con personas mayores. En un momento el tema de las personas mayores todavía no estaba tan en boga como hoy, que pasamos a ser una porción importantísima de la población, todos aquellos que tenemos más de 60 años. Yo estoy abierta a todas las preguntas, simplemente lo que quiero es nuevamente agradecerles la oportunidad de poder hablar de Natalio, porque para nosotros es un tema inacabable, porque ha sido, como decía, nuestro maestro, nuestro amigo, nuestro consejero, nuestro compañero, nuestro amigo fundamentalmente, así que todavía lo sentimos, aún lo sentimos en los ámbitos académicos cuando se va. La facultad, hace relativamente poco tiempo, armamos una cátedra libre, que se llama Cátedra Libre de homenaje al profesor Kirchnerman, que bueno, este año no ha tenido actividad, pero que viene sosteniéndose, haciendo algunas actividades precisamente en esta línea, ¿no? Para no permitir que se olvide. Muchísimas gracias y quedo abierta a preguntas o a lo que ustedes quieran. Gracias, Marinés. Vamos a darle lugar a Andrés, sea cosa que posteriormente podamos hacer las preguntas, tanto las que van destinadas a vos o bien a Andrés, ¿sí? Bienvenido, Andrés. Gracias, Magni. Buenas tardes. Un gusto participar de este homenaje. Muy lindas palabras, Marinés. No dudaba que ibas a traer imágenes de un Natalio fresco, de un Natalio compañero de trabajo. Yo, digamos, todos conocemos a Natalio a partir de sus producciones, tenemos ya una imagen. Entendía que en este espacio era bueno como recuperar la imagen del compañero de trabajo, ¿no? De un personaje que, a pesar de tener las credenciales que él tenía, era uno más en el departamento. Realmente eso, una de las cosas creo que más me costó con Natalio cuando recién llegué a Roca y ingresé a su cátedra, que tardé 2 años en tutearlo. Cada vez que yo lo trataba de usted, me golpeaba de algún lado, tuteame, me decía, ¿no? Digamos, pero como uno, que en realidad yo lo conozco a Natalio a partir de estudiar en Buenos Aires, en la UBA, accedimos a sus libros que en ese momento estaban prohibidos, eran los textos a los que no accedíamos. De pronto poder trabajar en conocerlo, estar cerca de este personaje y que encima me exija que lo tutee, yo creo que fue una de las cosas que más me costó con
con él. Después ya uno, obviamente, ya lo incorporaba, pasaba de ese pedestal, lo incorporaba a lo familiar y ya ahí era todo más sencillo. Pero realmente el recuerdo de Natalio y de Luisa, ¿no? Difícil para los que los conocimos separarlo, digamos, esto es lo que no está en los textos. Para todos los que llegaban, encontrarse en una casa cálida donde podíamos inmediatamente compartir cuáles eran los menúes que cada uno prefería y con lo cual tanto Luisa como él nos iban homenajeando. A tal punto, digamos, mi vicio con Natalia no se puede comer con todo el mundo. Entonces, era posible que con él te encontrabas en la calle y te decía, hace frío, ¿tenés ganas? Y pasábamos por alguna casa de comidas y si había mondongo terminábamos almorzando juntos. Esa convocatoria hacia lo culinario fue algo que por suerte pudimos compartir bastante. Lo mismo que todo el despliegue. María Inés hablaba recién de lo musical. Natalio era un melómano, uno podía disfrutar encuentros de trabajo, pero siempre con la música. En el caso de los ayudantes jóvenes que ganábamos tan poco, además teníamos la fortuna de que, como si era de los que seguramente a alguno le puede pasar también, ¿no? Se compra 2 veces el mismo libro, se compra 2 veces en aquella época el mismo cassette, los jóvenes recibíamos de regalo algún regalo en ese espacio. Natalio era muy casero, a pesar de tantos viajes. Era muy amante de su perro Lucas. Me gustó ahora releyendo cosas de él, esta imagen de un perro cocker de orejas negras, que era realmente su sombra. Donde andaba Natalio, andaba Lucas, ¿no? De cuidar sus plantas. Tenía unos canteros con violetas de los Alpes que eran la envidia de todo Roca. Una persona que le dedicaba mucho tiempo a su casa y que creo que de alguna manera esto después se trasladaba a la franqueza o a la cosa llana que él tenía en el trabajo. Como compañero de trabajo uno lo extraña, creo que todos anhelamos tener un compañero de trabajo, sobre todo de esa envergadura en términos de que estaba todo el tiempo proponiéndonos cosas. Yo no sé cómo estamos ahora en cada lugar, pero bueno, cada vez eso por lo menos a nosotros nos cuesta más, y Natalio estaba todo el tiempo involucrándonos en proyectos nuevos. Y estoy hablando ya de una persona de más de 70 años que no paraba de seguir probando acciones, probando alternativas de trabajo y sobre todo, que ojalá me haya quedado algo de eso, de incorporar nuevos marcos teóricos, pero marcos teóricos por ahí con algunos de sus planteos, pero que no le tenía miedo al pensar algo nuevo. Yo tengo esta imagen muy clara en algún momento de compartir bibliografía y de tener que discutir posicionamientos teóricos por distintos, por la diferencia nomás, pero que aunque no lo adhiriera, tenía la capacidad de abordarlo sin ningún tapujo. O sea, se sumergía en los textos y eso era algo realmente muy alentador para los jóvenes. Es lo que siguió él transmitiendo en toda su trayectoria. Incluso esto que comentaba también María Inés, cuando en su última época nos llenó la Facultad de Viejos. Hoy creo que es una imagen más frecuente encontrar en la universidad, la UPAM y la Universidad para la Tercera Edad, pero acerca ya más de 15 años que él, a partir de estos proyectos de extensión, de pronto facilitó el ingreso de personas mayores, lo digo viejos con mucho cariño y mucho respeto, pero nos llenó la Facultad de Viejos y de viejos que era la primera vez que ingresaban a la facultad.
era la primera vez que podían hablar en un espacio académico, que podían subirse a un púlpito a explicar algunas cuestiones que eran conocimientos de ellos. O sea, este juego que él creo que estaba ya en servicio social pueblo, ¿no? El reconocimiento a la cultura popular creo que fue algo que él tuvo muy presente. En términos de esto cotidiano, y con esto paro, podríamos, ya no es un homenaje, es chusmerío, pero creo que es una cosa que acerca, no se les ocurra nunca, esto era, se te ocurra llamarlo a Natalio en la siesta. Si había algo sagrado, era su siesta. Él no tenía problema después de seguir trabajando hasta las 12 de la noche dando clases, pero a la siesta no le pongas actividad porque te ganabas el mayor de sus odios. Otra buena costumbre creo que tenemos que aprender de él. Pasando un poco más al plano de lo académico, fue una generación y Natalio la peleó mucho, la misión de incorporar el trabajo social, en el caso argentino concretamente, no conozco en otros países, pero en el caso nuestro la pelea que él llevó adelante para instalar dentro del ámbito universitario la formación disciplinar. No era, nunca no lo sigue siendo, pero estoy hablando de una época donde era muy complicado por las hegemonías, donde era muy complicado por el tema de la producción, y claramente, y esto él algo repetía permanentemente, que el futuro de la disciplina estaba abriéndose espacio a los codazos dentro del ámbito universitario, cosa que él pudo ir haciendo. María Inés mencionaba lo de España, bueno, acá tenemos gente de toda Latinoamérica, creo que no le quedó país donde no haya logrado alguna visita, pero en esas visitas trataba de que el espacio de su trabajo en algún momento toque el universo universitario, el universo académico, porque estaba convencido de que el crecimiento disciplinar era en ese espacio. No renegaba de los otros espacios de formación en los cuales participaba, pero reconocía en su espíritu científico, si me permiten, trabajar en ese ámbito como una forma como legado, si quieren, como una manera de que las nuevas generaciones también puedan avanzar en este campo disciplinar. Y para terminar, porque creo que hay mucha gente que lo conoció mucho a Natalio y que van más allá si quieren hacer preguntas, pero me parece que todos tienen algo para comentarnos. Si tengo que hacer un rescate, vuelvo a rescatar mi primer contacto teórico con Natalio, y en esto agradecido al nodo. Creo que el texto de servicio social con grupos sigue siendo casi un incunable en nuestro campo disciplinar. Le reconozco muchas producciones a Natalio, pero el desarrollo que él hace del proceso grupal sigue siendo una categoría que no la ha superado ningún estudio de lo grupal, que sabemos que hay desde distintas líneas disciplinares, pero que permitió y permite todavía hoy que cualquier persona que quiera iniciarse en el trabajo con grupos, tener acceso a un material fácil de acceso, muy sencillo, pero que nos permite posicionarnos en un lugar de lo colectivo que pocos autores han logrado. Insisto, no es que reconozca solo esto, pero me parecía que en función de los anfitriones del nodo, prefiero recordarlo desde ese lugar, esas categorías. No estoy malintencionando otros textos, sino que fue mi primer, y el impacto que tuvo, otra imagen, cuando como estudiantes de servicio social, en la década de los 80, uno leía un texto que nos habilitaba a que seamos agente de cambio. No lo podemos hoy plantear en estos términos, pero que en ese momento yo creo que nos pasó como un grupo de compañeros. A partir de esa lectura teníamos clara conciencia de que era esta la profesión que estábamos
que estábamos eligiendo. Y Natalio, con ese lenguaje sencillo, llano y a la vez contundente, nos permitía ir ubicándonos en un espacio disciplinar que de entrada no teníamos ni siquiera muy claro de qué se trataba. Creo que no hay dudas de que Natalio es uno de nuestros pioneros, es un pionero no solamente para nuestro país, sino para toda Latinoamérica o para toda Iberoamérica, y este momento de sentir que la carrera está tan instalada en el plano universitario que somos, la veo a Claudia García ahí, somos tantos trabajadores sociales, decanos de facultades de ciencias sociales, ciencias políticas, facultades de derecho, que no tengo dudas que él estaría muy orgulloso de todos nosotros por cómo hemos mantenido a los codazos este espacio en la academia que tanto nos cuesta, pero que no estamos dispuestos a abandonar. Así que muchas gracias por este rato, y creo que todos podemos hacer algún comentario porque todos hemos tenido algún contacto con Natalia. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Ha sido muy claro y la verdad, tanto las palabras de Marinés como las tuyas nos dejan justamente ese cariño, ese afecto que se fue construyendo desde compartir el trabajo, la docencia y otras relaciones que fueron de alguna manera forjándose en ese caminar. Yo estaba pensando, si les parece, vamos a hacer una pequeña presentación de un PowerPoint que da un poco, en resumen, la semblanza de lo que han ido transmitiendo Marinés y Andrés. La idea es que en estos minutitos, que son muy poquitos, 4 minutos, ustedes puedan hacer algunas preguntas o consultar acerca de la vida y la trayectoria académica de Natalio. Lo vamos a hacer a través del chat. Allí Candela va a estar pendiente para poder después compartirlas con Andrés y con María Inés.
Podemos hacer un sorteo de un libro de Natalio si adivinan cuál es la foto donde aparece Claudio Robles jovencito. ¿Cuántos años que pasaron ahí? Wow. Claudio, Foto. ¿en qué año fue eso? No importa, no importa. Bueno, Camila, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, buenas tardes. Una sola pregunta se animaron a hacer una de las compañeras. ¿Qué aportes realizó en cuanto a la sistematización de experiencias? Natalio Kirchnerman, ¿qué aportes realizó en cuanto a la sistematización de experiencias? Preguntan. En términos de lo cotidiano era una de las pasiones centrales. Él no, por eso lo que mencionaba María Inés en algún momento, no participaba tanto en términos, de hecho fue algo que él empieza en los últimos años de su trayectoria en el área de investigación, a incorporar más la lógica investigativa para el trabajo de sistematización, pero era un planteo que él mantenía permanentemente, y lo mantenía tanto dentro de la vida académica como en los espacios de supervisión. En una de las últimas épocas, yo recuerdo que trabajó mucho haciendo supervisión de equipos técnicos, que yo en alguno lo pude acompañar, era en uno de salud mental. Incluso en esos espacios, su mayor mandato, su mayor preocupación era de que se sistematicen las experiencias. Él reconocía que uno de los déficits para el crecimiento disciplinar era lo poco, no escribir teoría, sino hacer narraciones, aunque sean narraciones sencillas, de las prácticas de los colegas. En general, en su época, él batalló mucho contra la tendencia por la práctica, ¿no? Se priorizaba más en su momento la práctica que la teoría, entonces él tenía claro esto de que la única manera de construcción teórica propia en el campo disciplinario iba a estar dada en la medida de que, aunque sea, decía, lo primero que podemos ir haciendo es escriban las experiencias que desarrollan. No lo planteaba en términos de sistematización, no recuerdo esa terminología en su vocabulario como categoría, pero sí en términos de motivar a que se escriban las tareas que desarrollábamos. Esto sí era no sé si María Inés vos recordás alguna otra cosa de esto, pero su insistencia era muy clara con que la manera de aprender a escribir era escribiendo, ¿no? Digamos, su mensaje siempre estaba en esa dirección. Claro. Y reunión de postulados es donde plantea algo de esto. Sí, perdón. Claro. No, decía que además era, como yo creo que en realidad casi todas sus producciones son sistematizaciones de su práctica, porque además de la práctica con grupos, de uno que se llama sistematización de la práctica con grupos, del que hace, del libro o del artículo que él escribe después de la práctica de Chakramonte, una práctica comunitaria. En realidad el esfuerzo de Natalio siempre era tendiendo porque digamos en esta concepción que nos enseñaba de que en realidad la teoría solo sirve para explicar si la podemos ver en la realidad, porque si no, como que no es una teoría que está alejada de la realidad, sino que emerge de la propia práctica, esto de la praxis. O sea, esta era la forma de la que Natalio hablaba, y me parece que de la que escribía, porque nunca escribía cosas que no tuvieran que ver con su práctica concreta, o la práctica de su equipo, o la práctica de su grupo. Me parece que la de Conjurados también, digamos, el libro de Conjurados es de alguna manera una recopilación de las tareas de supervisión, porque él decía que en la supervisión había como mucho esfuerzo intelectual puesto de manifiesto en poder interpretar y ayudar a los alumnos a interpretar una realidad para intervenir, y que muchas veces
eso se perdía, digamos. Parece que en realidad toda su obra tiene más que ver con haber intentado darle a la práctica teoría, digamos, llenarla de teoría. Esta es un poco mi visión. Bueno, hay comentarios muy lindos, nos recuerdan como el académico del pueblo, con mucho afecto también. También de Viviana Travi, que jamás dejó de lado a las pioneras. Y acá hay otra pregunta que establece que de la obra y los aportes, ¿cuáles podrían ser los temas inacabados, reflexionados y sugeridos por él en los procesos de intervención? De lo que yo recuerdo que la última época que yo trabajaba con él en la cátedra de grupo, un trabajo que estaba muy desarrollado. Yo tengo las fotocopias de sus textos escritos a máquina todavía, cuando no conocía la computadora, que fue el trabajo sobre los paradigmas de grupo, que había trabajado paradigma dinamista, y la veo a Betty que se sonríe, paradigma dinamista, el interaccionista, cuando nadie se animaba a hablar. Hoy ya es casi un reconocimiento ser valioso, decir que uno se nutre del interaccionismo simbólico, pero en la década de los 90 había sido prácticamente desterrado de las ciencias sociales, y él lo reconoció que teníamos. Había trabajado paradigma sistémico, interaccionista, había trabajado los dramatistas también, pero digamos, recuerdo que era uno de los temas que él decía que todavía le quedaban aprender algunas cosas para poder terminar ese texto. Sí. En relación con lo que decía el comentario de Viviana, es tal cual, digamos, creo que era de las pocas cátedras de introducción donde Natalio hacía una muy buena referencia a las pioneras, digamos, ¿no? Bueno, después el artículo, lo que trajo Viviana Travi, fue como espectacular, así que aprovecho a agradecérselo públicamente, porque la verdad que recuperó una parte de la historia del trabajo social bastante negada, la verdad, bastante negada, pero Natalio siempre lo recuperó. Yo creo que los temas, no sé si le quedaron muchos temas, probablemente esto que dice Andrés, era un inquieto permanente, y yo creo que sentía que le faltaba mucho por hacer y mucho por escribir. Esto me parece que es, así que no tengo, porque como les decía, durante los últimos 2 o 3 años yo estaba como un poco más lejos por mi tarea, que me significaba vivir en otra localidad y qué sé yo, y bueno, y sí estaba muy embalado con escribir novelas, porque en realidad había, digamos, también lo de escribir le venía de su vieja carrera de literatura, digamos, que él era un gran lector y además era un gran escritor. Y bueno, me parece que estaba también por ese lado también, ¿no? Ya en los últimos años, pensemos que Natalio, 70 y pico, y seguía dando clases en primer año. Yo le decía a Natalio, ya correte del primer año, pero bueno, viste que él además era un docente de alma, digamos, ¿no? Entonces... Sí, acá... todos a primer año, y él con primer año. Perdón. Primer año, él siempre en primer año, que hizo la horda de alumnos del secundario que no saben leer, no saben escribir, pero él estaba firme en primer año. Sí, te corté, Mari, como a Candela, ¿no? Sí, rescatan sus aportes sobre el construccionismo, sus aportes fundamentales sobre la ética, cómo promovía, ¿no?, la investigación. Los archivos de los servicios sociales tenían que dar lugar a numerosas investigaciones, también lo rescatan. Preguntan cómo define Natalio Kirchner el trabajo social, qué metodologías utilizó para los procesos de intervención. Bueno, esa es bastante larga, y eso, nada más rescatan esto, lo maravilloso y cómo promovía la investigación, sus aportes vigentes a la actualidad. Sí, la verdad que puedo contestar, Andrés, me adelanto un poquito. Andrés, ¿te parece que arranco? No, yo digo que la verdad,
el tema de la investigación, yo termino muy unida a la investigación y termino, digamos, hasta terminando, intentando hacer una maestría en investigación, porque él estaba muy preocupado de cómo conocer, digamos, de cómo conocer para poder interpretar la realidad. Era una vieja preocupación. Cuando cambiamos el programa del plan de estudio, él no compartíamos en general este concepto de que la investigación nos la daban los sociólogos, y obviamente en esa época era la investigación sociológica, cuantitativa, que la verdad que nos servía poco para la intervención en el trabajo social. Él estaba muy preocupado de que siempre por esta división disciplinar, la investigación nos la daban los sociólogos y daban la investigación que ellos querían, digamos, ¿no? No había entrado hasta entonces nada de lo que tenía que ver con lo cualitativo, ni la investigación-acción, ni nada de eso. Así que cuando armamos el plan de estudio, él en realidad, nosotros sacamos las materias de sociología, de investigación sociológica, y le ponemos metodologías. Entonces lo que hacemos es armar como un método, que además está escrito en la teoría y práctica eso, ¿no? Hablar como un método, como la intervención, el método de la intervención que adentro tiene los procesos de investigación. Y eso es lo que de alguna manera me asigna a mí, porque además era lo que más me gustaba, digamos, también, ¿no? Era con lo cual yo me sentía bastante cómoda y profundicé bastante mi formación en técnicas, estrategias, después hice cosas de investigación cualitativa, de investigación-acción, digamos, como intentando buscar mecanismos de conocimiento que no fueran los tradicionales que nos planteaban los sociólogos adentro de la carrera y que la verdad nos servían para poco, digamos, ¿no? Esta es un poco mi respuesta. No sé. En sus preocupaciones cruzó prácticamente las preocupaciones de la disciplina, porque inicia con un anclaje muy fuerte en la práctica, ¿sí? El servicio social, en los primeros textos de Grupo para Adolescentes eran experiencias prácticas de sistematización. A partir de ahí empieza su preocupación por las cuestiones instrumentales e inmediatamente se vuelca esta demanda por la teoría. Y termina su producción cuando empieza a rayar el construccionismo, ingresando a los debates epistemológicos de la disciplina, o sea que de alguna manera uno puede hacer la historia del campo disciplinar a partir de sus preocupaciones, porque creo que lo que tenía era un claro anclaje con lo que pasaba en la disciplina en nuestro país y en Latinoamérica, bueno, y lo traslada a España, pero si hoy todavía estamos diciendo en general que lo que nos está faltando en nuestro espacio es profundizar los debates epistemológicos, ya no discutimos más lo ético, lo político, digamos, en términos de su necesariedad, él termina, digamos, perdón, me salté lo de lo ético, también lo tocó y termina sumergiéndose insisto, a una edad bastante complicada para sondear lo epistemológico, y se mete ni más ni menos que a una crítica del positivismo, que era toda su estructura de formación, volcándose a pensar en términos de construccionismo, ¿no? Realmente eso creo que es la lógica que él trabajó durante toda su vida, no sé dónde estaría ahora. La pregunta del millón es ¿por dónde andaría ahora? ¿Por dónde andaría ahora? No me lo imagino, no me animo a responderlo. Bueno, aquí. Además era poeta, Natalio, seguro que estaría encerrado escribiendo. Me gustaría, bueno, de Vivi Travi, me gustaría que pudieran compartir su rol en las materias prácticas, su participación en campo en relación al acompañamiento de los estudiantes y el involucramiento del docente en los proyectos de práctica. No. Yo no sé si si Viviana pregunta cuál era el rol de Natalio o cuál es el nuestro, no sé. Si pudieran compartir de acuerdo a lo que ustedes vivieron con él, el rol en las materias prácticas, cómo lo vivieron, cómo ustedes lo compartieron junto a él. Sí, porque, mira, yo la verdad, arranco, André, lo tuve a Natalio, ay, Betty, ayúdame, no me acuerdo si lo tuvimos a Natalio de profesor de práctica, sí me acuerdo de Luisa,
Luisa era nuestra profesora de práctica, Betty Mesa, que está en el panel, era la ayudante de Luisa en la cátedra de comunidad. Luisa era nuestra profesora de práctica. Después estuvo más lo conocí más no como alumna, sino como compañero de trabajo. Bueno, como era Natalio, totalmente involucrado, acompañando el proceso de los alumnos, como él hacía absolutamente todo, digamos, totalmente involucrado, y en esa experiencia tan buena que hicimos de la práctica, lo que nosotros le llamábamos en ese momento la práctica integrada, Natalio era un poco como nosotros teníamos distintas áreas de práctica, que eran los barrios de nuestra ciudad, y teníamos alumnos de todos los niveles incorporados en los barrios, haciendo grupo, haciendo comunidad y haciendo institución adentro, y Natalio era un poco como el jefe de todos los supervisores de terreno, que era el que de alguna manera nos orientaba y nos ayudaba, digamos. Esto es más o menos lo que recuerdo. En esa experiencia que era el CAD, ¿no, María Inés? El Claro. Centro de Atención Diurna del Barrio Nuevo, era, digamos, en esto que se estaba discutiendo, que era tan frecuente en la década del 80, discutir si teníamos que ir los docentes a terreno, cómo trabajar el espacio de la supervisión en terreno. Su planteo había sido trasladar la universidad al terreno, porque esos centros había gestionado, a partir de, creo que eran convenios con la municipalidad, la asignación de una casa en las zonas donde de sectores más vulnerables en aquel momento, y ahí se instalaban todas las cátedras de práctica y todos los docentes, y era o salías o la gente llegaba a ese lugar, pero la supervisión era cuerpo a cuerpo en su planteo. Que eso también fue discutido en algún momento, digamos, cuando se revisan hasta posiciones epistemológicas, también entraba en duda si estaba bien lo que él había hecho, tenía hasta esa facilidad, ¿no? Es decir, si era control o si era aprendizaje, y cómo lo terminaba aclarando. Pero el lugar del docente de práctica era en terreno, con esto no se cansaba de plantearlo, al punto que la vez que pudo hacer este centro de práctica integrada, era donde la universidad estaba fuera del ámbito universitario y estaba trasladada al barrio. Era una de sus preocupaciones vivir esa. Exactamente. Bien, con respecto al ámbito de la salud, preguntan si tuvo intervención en la formación de profesionales en lo que es el sistema sanitario, y otra de las preguntas es que está vinculada a si tuvo experiencias como él como trabajador social en el ámbito de la salud. Me parece que no, experiencia. Creo que no. No, lo que sí había en el hospital regional, nosotros tenemos un hospital de máxima complejidad en nuestra ciudad, y había residencias de médicos, y sí, Natalio solía ser profesor en esas residencias, digamos, formando médicos, haciendo su especialidad. Eso sí. Creo que en salud no recuerdo que haya tenido experiencia directa, más bien él cuando llegó a la provincia en los 60 trabajó en lo que sería hoy desarrollo social, una cuestión de esa, digamos. No me parece que, no recuerdo por lo menos si tenía experiencia. No, yo creo que como trabajador social dentro de un sistema de salud tampoco recuerdo, creo que no, porque incluso el libro de Trabajo Social y Salud Pública lo hace con gente que en ese momento trabajaba en salud. Lo que sí recuerdo que en los últimos años él sí hacía supervisión de equipos técnicos. Yo me acuerdo que lo acompañé en varios que eran supervisar los equipos técnicos de salud mental, que realmente era una fiesta, ¿no? Sentarlo al viejo delante de psiquiatrones, y él tratando de incorporar la variable social en las problemáticas de salud mental, era realmente una fiesta en términos de participación en eso. Pero creo que esos fueran sus acercamientos. Alguien ahí planteaba a cómo intervino en la, digamos, por un lado con la carrera de enfermería, sí, creo que él ahí tuvo mucha incidencia, pero sobre todo porque a nivel de la provincia vinculaban
la práctica como técnica del servicio social y enfermería dentro de salud. Entonces desde ahí había colaborado. Pero lo que él mantenía era la importancia de que esas carreras, aunque sean consideradas técnicas, se desarrollen dentro del ámbito universitario. Por eso yo creo que ayudó y colaboró con el tema de enfermería de que ingrese cuando en nuestra región no había carreras de enfermería terciaria. Claro, y además en la formación de nuestra provincia tiene, hace ya varios años, muchos años, está implementado la cuestión de los agentes sanitarios, que son aquellos auxiliares que colaboran en los centros de salud y en las zonas más alejadas de nuestra provincia y con menos población. En los centros de salud funcionan los agentes sanitarios. Y Natalio sí participó en el proyecto de creación, me lo recuerda mi amiga Betty Mesa, y formaban agentes sanitarios desde el Hospital de Roca. Por eso tiene toda su inquietud con el tema de la salud pública. Que además lo escribe... Y creo que es lo que con Laura Colombino. Le cabe el nombre. Claro. Por eso le cabe tan claro el nombre de pionero. Recién ahí veía que Vivi Ibáñez plantea, también fue pionero en el sentido de los servicios de bienestar estudiantil en las universidades. También fue algo que fue en sus inicios, ¿no? También trabajar eso y plantear cómo la universidad tenía que también tener estas áreas de servicio. Sí, rescatan su aporte en el trabajo social, en el ámbito universitario y en los planes de estudio, también en la universidad al territorio, llevar la universidad a los territorios, también son comentarios que hacen rescatando su trabajo. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos cerrando ya las preguntas, Mari, si te parece. Perfecto. Sin antes presentarles dos regalitos que tenemos al final, y quizás tenemos hasta la palabra de alguien que también está presente en este homenaje, y tiene que ver con Osvaldo Dubini, el espacio de la editorial Espacio. Él ha sido muy amigo de Natalio, lo conoció desde que trabajó en su momento él en la editorial Humanitas, y a partir de allí sostuvieron la amistad durante años, y cada vez que iba a Buenos Aires se tomaba su café con él. Eso fue lo que me relató, y que la verdad añora esos momentos y esos encuentros. Así que nos deja un pequeño video muy cortito que lo vamos a proyectar en unos minutitos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Osvaldo Dubini. Me pidieron unas palabras respecto al homenaje que le van a hacer al amigo y compañero Natalio Kirchner, el cual realmente fue un gran amigo, un gran compañero, un hombre que en mi época de adolescente me acompañó con sus palabras, con sus hechos. Con el primer regalo de un libro que era Grupos Recreativos con Adolescentes, con el cual lo entendí y lo usé también para algunas prácticas de la militancia cuando uno era muy joven. Y bueno, cuando uno lo recuerda a Natalio, lo recuerda como un gran amigo, un gran trabajador social, como pusimos en el Facebook de Espacio Editorial, una parte de la historia del trabajo social, una parte muy importante, una parte necesaria, con mucho trabajo intelectual, pero la parte de amigo, digamos, fue un gran amigo, un gran compañero, alguien que recuerda los grandes almuerzos,
las grandes charlas en los cafés de la Plaza Dorrego, en San Telmo, unas charlas donde uno contaba cosas que uno tomaba parte de las mismas para poder ir subiendo en la escala con los años vividos, en una época muy difícil, la época de la dictadura. Sé que la pasó muy mal, pero siguió dando clases, siguió viniendo a Buenos Aires y seguimos tomando esos largos cafés. Por eso me pone muy contento este homenaje que le van a hacer con distintas personalidades de América Latina, algunos grandes amigos también y autores de la editorial. Y creo que es un justo homenaje. Espero que por donde él ande pueda recordar esto y saber que por acá lo extrañamos. Hasta la victoria siempre, Nata. Un abrazo. Como habrán escuchado, las palabras sentidas que nos dejó Osvaldo para este homenaje que hoy de alguna manera estamos todos y todas aquí presentes para rendir a Natalio Kimmerman, que nos dejó su legado en cuanto a sus aportes teóricos, metodológicos al trabajo social y en especial al campo de conocimiento del trabajo social con grupos. También tenemos otro video que nos grabó Víctor Mamaní, pero que también está presente. Entonces lo que le propongo a Víctor, si puede desactivar su micrófono, es invitarlo a proyectar el video y después si nos quiere regalar algunas palabritas. Sí, hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, yo soy de Jujuy, Argentina, una provincia que a veces todo llega tarde, porque todo a veces está centralizado en Jujuy. En Buenos Aires, perdón. Y bueno, a mí me gustaría que se pueda ver el video y yo podría contarles cómo fue mi experiencia cuando yo lo conocí a él, porque también fue muy linda la experiencia. Yo era estudiante del último año y bueno, habíamos leído todos sus tomos en la carrera y a partir de ahí el instituto terciario donde yo estudiaba, porque él era generoso también, más allá de aspirar a la universidad, él participaba de todos los eventos en los institutos terciarios de la época que habitaban y habitan por ahí todavía en nuestro país. Yo era estudiante, me había llegado tarde a las jornadas que él lo habían invitado, y bueno, a partir de ahí comienza una anécdota que se las puedo compartir, porque esa experiencia que yo tuve de él hablaba de él, porque él vivía, actuaba, era muy coherente. Todo lo que se puede hablar ahora de él, yo lo vivencié en menos de 15 minutos, en un almuerzo, en una escucha mientras comíamos, y después en un regalo que él me hace para un día de mi cumpleaños, y porque yo me arriesgué como estudiante a sentarme en uno de los asientos de la fila de adelante que dejaron algunos profesores, cuando él dijo que pensar el trabajo social, esa última obra de él situada en el construccionismo, le permitía a él quizás hacer un striptease de todas sus obras anteriores. Y nosotros leíamos sus 8 tomos y estudiábamos como si fueran las Biblias, porque aparte es un instituto católico, imagínense ustedes, y muchas de mis docentes de la época se levantaron en el receso y dejaron las filas de adelante libres porque no volvieron en el segundo módulo, y yo me atreví a sentarme ahí adelante y a preguntar muy atrevidamente, hasta que después en el mediodía tuvimos oportunidad de tener una conversación que se las puedo compartir después del video, y a partir de ahí hemos tenido una amistad
que primero por cartas, porque eran cartas y correo y cartero, después me pidió que por favor aprenda a utilizar el email, que era una herramienta maravillosa, que lo había descubierto, y yo escribía de varios emails de compañeros, entonces eso me retaba, porque yo no me había hecho un correo y me resultaba difícil hasta que aprendí, y a partir de ahí comenzamos a mensajearnos. Pude traerlo nuevamente en el 2004 a Jujuy, el año de que fallece mi padre, y justo también en el video elegí el correo electrónico que me escribió en conmemoración a esa fecha, y a partir de ahí todas sus enseñanzas y sus guías teóricas, metodológicas, nos fueron marcando, y como les digo, yo me enamoré del amigo, del intelectual, del profesor, del docente que promovía a los supervisores en terreno, del docente que estudia, que lee, porque yo a veces le hablaba de la práctica, pero me decía, pero también debes estudiar, también debes leer, también debes investigar. Y en esos últimos años, cada correo electrónico es una enseñanza en lo personal y en lo profesional. Por eso es que pude sentarme con compañeros a armar ese pequeño homenaje que ahora lo pueden ver ustedes. A ver, no sé si ya lo pasan al video. No los escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, perfecto. Ahí se está por presentar. Ahí es. Mi nombre es Víctor Hugo Mamaní, magíster en Trabajo Social de la provincia de Jujuy, República Argentina. Agradezco la invitación al Nodo Internacional surgido en Colombia para hacer y participar de este ciclo 2020 de homenajes a pioneros en trabajo social, a quienes han dejado su legado y los aportes teóricos y metodológicos al trabajo social con grupo. En este caso y en particular, me toca participar de este homenaje a quien considero mi maestro en trabajo social en clave construccionista, como es el amigo, maestro y navegante de trabajo social latinoamericano Natalio Kinderman. Y en esta oportunidad quiero socializar con ustedes el texto que me ha tocado compilar como quizás uno de los amigos más jóvenes en aquel tiempo, por el 2014, un texto homenaje a Natalio Kinderman, donde numerosos autores de Latinoamérica y también de España nos hemos juntado de tal manera de tenerlo cerca a Natalio, escribiendo cada uno de nosotros un artículo. Este libro ha sido producto de una amistad construida por Natalio entre nosotros también. Nos hemos conocido gracias a él y decidimos hacerle un homenaje en el año 2014 y publicar este texto en donde cada uno pone un artículo con diferentes facetas de Natalio. El texto incluye un texto inédito de Natalio Kinderman y participamos en esta construcción colectiva Eduardo Balestena de Argentina, César Barrante de Venezuela, que ya no está entre nosotros. Tenemos una entrevista de Chinchilla Montes Marcos de Costa Rica, a Rito Maldonado de México, García Roca Joaquín de España, Andrés Ponce de León de Argentina, nuestro gran amigo del Comahue, Romel Rojas Rubio de Colombia, quien ha realizado en varias oportunidades muestras fotográficas con el nombre Fotografía Social Natalio Kinderman en Colombia. Y también está Villalobos Dinora Fay, compañera y colega en la Universidad del Comahue de Natalio. Todos, de alguna manera, manifestamos nuestro reconocimiento, nuestro afecto, esa hombría de bien, a esa generosidad, a ese brazo fraterno que nos daba a partir en cada email, en cada carta, o a veces personalmente cuando tuvimos oportunidad de compartir gratos momentos con él. También voy a compartir a solicitud de Viviana Travi, a quien respeto muchísimo, todo mi agradecimiento para ella también, un correo electrónico que he recibido de Natalio, de los tantos que tenemos, y con Romel Roja coleccionamos porque cada uno de ellos trae una enseñanza y palabras que nos llenan el corazón y nos llenan nuestra existencia profesional y personal. Querido amigo Víctor Hugo,
He recibido 2 correos electrónicos tuyos, uno en el que me preguntas qué es la felicidad y el otro en el que me comunicas la muerte de tu padre, con el que tengo entendido tenías excelente relación y le amabas. Lamento mucho esto, la muerte siempre nos deja sin palabras, pero es una parte de la vida que tenemos que esperar y perder. ¿Acaso la vida no es un permanente desprendimiento de cosas hasta que nos desprendemos de nosotros mismos? La felicidad, amigo, creo que no es el conjunto de logros profesionales, si bien nos ponen contentos. No es tampoco dar una excelente clase o una conferencia. Creo que es sentirse inundado, desbordado de amor, aunque este dure un día. Mucha gente me pregunta qué se siente con ser doctor honoris causa. Contesto gratificado, pero nada más. Es como todos los días, un día más. No ha roto mi vida cotidiana ni he pegado un grito hasta el techo de alegría al saberlo. Espero que estés mejor de tu gripe. Cuídate, y aunque estos días tengas mucho dolor por la pérdida de tu padre, la vida continúa, amigo mío. Y aquí, aunque lejos tienes a alguien que te quiere, a veces, entre paréntesis, uno necesitaría estar más cerca, casi al lado del amigo. Un abrazo grandote, caro Natalio. Ese es mi homenaje para mi amigo y mi maestro Natalio Kinderman para este ciclo 2020 de homenajes a pioneros del trabajo social. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo seguir hablando después de esto? Realmente, aquella vez Natalio había sido invitado a Jujuy, había sido invitado por una docente doctora en trabajo social en la provincia, y ella lo llevaba y lo traía a Natalio, que era su custodia personal. No dejaba que nadie se acerque a Natalio. Nosotros queríamos saludarlo y ella lo subía rápido a su vehículo y se lo llevaba. Ese día parece que al mediodía no pudo venir a buscarlo para almorzar. Y como todos estudiantes, nosotros comíamos unos sanguchitos en la plaza para volver rápido a las 2 de la tarde a continuar el módulo de la tarde. Y lo veíamos a Natalio que caminaba de vereda a vereda solo porque la anfitriona no venía a buscarlo. Entonces mis compañeras, yo era el único varón en la carrera, en el grupo de estudio, y me dicen, mirá, el profesor está ahí. Vos que te fuiste a sentar ahí adelante a chupar las medias, anda a preguntarle a ver qué le pasa. ¿Por qué está solo? Entonces me cruzo, logro hablar, saludarle y decirle, profesor, ¿qué le pasó que quedó solo? Y me dice, pues no me vinieron a buscar, porque hablaba como español, yo le decía, no me vinieron a buscar para ir a almorzar. Y tengo hambre, quiero comer algo. Y me dice, ¿dónde podemos comer? Le digo, yo le puedo decir acá a la vuelta hay un restaurante más o menos paquito. Bueno, vamos, me dice. No, profesor, le digo, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo... Y le dije, no tengo plata, pues soy estudiante. Yo le digo, no me alcanza. Pues te invito a comer, ¿viste? Te estoy invitando, no quiero comer solo. Y los miro a mis alumnos, a mis compañeros, y voy y le digo, denme mi carpeta, me voy a almorzar con el profesor. Y no podían creer. Yo tampoco. Entonces me fui a sentar con él, entramos al restaurante, me invitó, empezamos a comer, yo trabajaba en cárceles. Ay, perdón. Perdón, Víctor. Adelita, tenés el micrófono abierto, disculpa. Adela, porfa, cerrada el micrófono. En realidad yo no comí, yo le contaba toda mi experiencia en cárceles y lo que estaba escribiendo porque, no sé, esa cuestión de sistematizar y escribir mi práctica en cárcel, se la conté. Comer con él, que escuche, porque yo no almorcé, yo hablaba de toda mi experiencia. Después me para y me dice, come, y me mandas toda tu experiencia, o me la imprimes y me las llevo, para así la leo.
recuerdo que esa noche me fui a buscar una impresora de un amigo, de esas que eran con puntito y que tenían todo un papel como una sábana, que sonaba, yo me acuerdo que esa impresora sonaba ti, 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 y caían los papeles. Entonces logré imprimir lo que tenía escrito y se lo regalo, mejor dicho, se lo entrego a la tarde-noche del otro día para que se lo llevara. Me acuerdo que me hace pasar al frente y me dice que se llevaba un regalo muy lindo de Jujuy, que era una sistematización de un estudiante que para él era muy importante. De ahí, imagínense cómo quedé. Me cambió la vida en la profesión, me cambió la vida en lo personal. De allí me pregunta en uno de sus correos electrónicos cuándo era mi cumpleaños. Le pregunté para qué, no me contestó. Y un día, 23 de mayo, llega un prólogo para ese libro y me hace el contacto con Cela Sierra para que lo pueda publicar. Y a partir de ahí, imagínense lo que es Natalio para mí. Imagínense lo que significó y lo que significa. Lo que no me voy a olvidar nunca es que esto que él me había dicho, Víctor, yo pasé por muchas epistemologías y hoy puedo decir que estoy en el construccionismo, mañana no sé. Así que con eso ya me marca un camino, ¿no? Para seguir en la profesión. Y esta inquietud que tenía siempre la transmite. No hay que quedarse, hay que ser inquieto, hay que andar. Él me decía, yo tengo 75 años y voy a leer con mis viejos, me voy a comprar los materiales de lectura, los marcadores y las cosas, y camino, y tantas cosas más. Pero bueno, esa generosidad del primer día que yo lo conocí, a mí me marcó, y para toda la vida. Ese es el mejor regalo que puedo haber tenido de Natalio. Tenía pensado volver acá en 2006, en octubre. El 20 de julio recibo un mensaje de Día del Amigo y días después nos enteramos de que ya no estaba con nosotros. Así que eso, nada más que eso. Muy bien. Gracias. Gracias, Viviana, por invitarme. Muchas gracias, Víctor, por tus palabras. Realmente han sido muy emocionantes. Te abrazo con el corazón y realmente valoro toda esta historia que nos relatas porque siembra también Kinderman en esta historia y en las futuras historias a partir de este homenaje. Para ir cerrando, quería invitar y primero que nada agradecer profundamente a Andrés, a María Inés, la generosidad con la que aceptaron la invitación y hoy estar en este homenaje. Pero quería pedirle a Adela, que es miembro fundador del Nodo, que nos pueda dar el cierre de este evento y asimismo agradecerle a Viviana porque ella fue un poco la promotora de estos homenajes a pioneros y pioneras del trabajo social en este ciclo 2020. Así que, Adelita, ¿estás por ahí? Sí, señora. Nuevamente agradecerles de manera particular a María Inés, a Andrés, a Víctor, a Viviana, a Mari, que le puso todo el amor a este trabajo que venimos adelantando desde el Nodo Internacional de Trabajo Social con Grupos, a Viviana, Travi, por todo ese compromiso y a todas las personas que se hicieron presente en este homenaje muy merecido a uno de los pioneros, como ustedes bien lo dijeron, a ese gran ser humano. Gracias por presentarnos a más que ese profesional que tanto nos aportó, a ese ser humano maravilloso que nos invita a seguir su ejemplo, a repensar, como él titula uno de sus libros, a seguir repensando el trabajo social, y en el grupo que nos convoca a repensar el trabajo social con grupos. Los invitamos para que sigan participando en estos espacios. En el próximo tendremos a María Teresa Génico, que está hoy
escuchando, muy atenta. Es una persona que también ha aportado mucho desde trabajo social con grupos en Colombia, y ella nos estará acompañando con otras personas invitadas. Agradecemos todos sus aportes, todos sus comentarios. Los invitamos a consultar la página del nodo. Quienes estén interesados en participar, en hacer parte de estos espacios de reflexión, son bienvenidos. Muchísimas gracias. Bueno, yo no tengo tampoco más que palabras de agradecimiento para todas, para todos quienes están. Hermosísimo encuentro con colegas de tantos lugares diferentes, que compartimos esta pasión por el oficio, que compartimos este amor por el trabajo social, por el trabajo que creemos, estamos convencidas del potencial del trabajo social con grupos, su potencial transformador, todo lo que genera en cuanto a vínculos, en cuanto a pertenencia, en cuanto a encontrar un lugar en el mundo, en cuanto a ser escuchada, en cuanto a ser reconocido como persona, como sujeto. Yo soy una estudiosa de Natalio, porque siempre son de esos autores que uno los tiene siempre como referencia, y aunque pasen los años sigue teniendo una enorme vigencia. Yo lo vi una sola vez, o alguna otra vez quizás lo escuché, en 1979, en una dictadura militar, había un evento en la provincia de Santa Fe, no sé si alguna de los que están acá quizás estuvieron, y los militares antes de comenzar le prohibieron, lo hicieron entrar a un cuarto, eso lo cuenta Osvaldo Dubini, y le prohibieron que hablara de una serie de temas, y le prohibieron que mencionara el libro Trabajo Social Pueblo. Y él habló de todo, dijo todo lo que tenía que decir sin mencionar las palabras que no se podían decir. Y entonces también en ese ejemplo de encontrar, ser estratégico, de encontrarle la vuelta, de no quedarse en la cuestión de la queja, en el no se puede, sino realmente de siempre encontrar por dónde, ¿no? Así que, bueno, muy, muy feliz de este encuentro, de este homenaje, a la profe María Teresa también, un honor que podamos conocerla personalmente, porque hemos leído sus obras, que yo la descubrí, tengo que reconocer, hace muy poquito, en un viaje a la Universidad de La Salle. Así que bueno, hasta la próxima, ¿no? En un mes nos volveremos a encontrar. Muy bien. Pedimos entonces para dar cierre formal al homenaje a Natalio Kinderman. Nos esperamos en el próximo homenaje. Saludos. Gracias, Mari. Un beso. Gracias. Gracias. Chao, Chao, chao. Marinés, un gusto. Gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Chao, Gracias a todos. Gracias, Viviana, a todas y a todos, muchas gracias desde Bogotá. Gracias, Marimelda, por estar ahí. Gracias, María. Qué bueno verte. Gracias. Nos veremos.